¿Qué pasaría si una de las enseñanzas más antiguas sobre Jesús no fuera una historia, sino un secreto? Imagina por un momento que estás caminando por un terreno árido, bajo un sol que no perdona, en una región donde el tiempo parece haberse detenido. No buscas historia, no buscas respuestas, solo tierra fértil. Y sin embargo, lo que encuentras tiene el poder de cambiar lo que creemos saber. Eso fue exactamente lo que ocurrió en 1945. Un campesino egipcio, ocupado en su rutina diaria, cavaba junto a un acantilado en una zona remota del Alto Egipto. Su objetivo era simple: encontrar suelo rico para mejorar sus cultivos. Nada más. Pero de pronto, su herramienta golpeó algo inesperado. No era roca. No era raíz. Era algo hueco, algo hecho por manos humanas. Al retirar la arena, apareció una jarra de barro, alta, sellada, cuidadosamente enterrada. No parecía un objeto común. De hecho, había algo inquietante en ella. Durante unos segundos, quizá minutos, dudó. En su cultura existía una creencia antigua: ciertos recipientes sellados podían contener fuerzas invisibles, espíritus atrapados, entidades que era mejor no liberar. ¿Y si abrirla traía algo que no podría controlar? Pero la curiosidad es una fuerza poderosa. Finalmente, rompió la jarra. Lo que encontró dentro no fue oro. Tampoco fue algo sobrenatural. Fue algo que, en cierto sentido, era aún más perturbador: libros. 13 códices antiguos, encuadernados en cuero, con páginas de papiro cubiertas de escritura en copto. Textos que habían permanecido ocultos durante siglos. Textos que nadie en ese momento podía imaginar lo importantes que eran. El campesino no sabía leer. No tenía forma de entender lo que tenía entre manos. Para él, eran simplemente objetos viejos, quizá vendibles, quizá inútiles. Pero en realidad, había descubierto una de las colecciones más impactantes de la historia del cristianismo primitivo. Y entre esos textos había uno que destacaba por encima de todos. Un evangelio que no contaba ninguna historia. No hablaba de milagros. No narraba la vida de Jesús. No describía su muerte ni su resurrección. Era algo completamente distinto. Era una colección de palabras. Frases atribuidas directamente a Jesús. Sin contexto. Sin explicación. Sin intermediarios. Como si alguien hubiera querido preservar no los hechos, sino el mensaje puro. Ese texto es conocido hoy como el Evangelio de Tomás. Y desde el momento en que fue redescubierto, una pregunta comenzó a perseguir a los investigadores: ¿por qué alguien lo ocultó con tanto cuidado? Para entenderlo, hay que mirar más de cerca su contenido. El Evangelio de Tomás contiene 114 dichos atribuidos a Jesús. No hay historia que los una como piezas de un relato. No existe un inicio que marque el contexto ni un final que cierre la idea. Nadie introduce las palabras ni las explica después. No hay narrador que guíe, ni discípulos que pregunten para que todo tenga sentido. Solo aparecen, una tras otra, como fragmentos de algo más grande que no fue escrito, o que tal vez nunca quiso serlo. Es como entrar en una conversación que empezó mucho antes de que llegaras, y que continuará cuando te vayas. Cada dicho parece autosuficiente, pero al mismo tiempo incompleto. Como si escondiera algo que no se revela del todo. Como si la clave no estuviera en leer, sino en comprender. Pero no es una comprensión inmediata. No es cómoda. No es evidente. Porque estas frases no se comportan como enseñanzas tradicionales. No siguen una lógica lineal. No intentan convencerte. No buscan agradar. Más bien, parecen desafiarte. Algunas son breves, casi cortantes. Otras se extienden lo suficiente como para abrir una idea, y luego abandonarla sin resolverla. Hay momentos en los que parecen claras, casi familiares, y de pronto, en la siguiente línea, se vuelven extrañas, difíciles de encajar. Es ahí donde comienza el verdadero desconcierto. Porque hay dichos que parecen decir una cosa, y otros que parecen decir lo contrario. Algunos invitan a buscar, a cuestionar, a no aceptar lo evidente. Otros sugieren que todo lo que necesitas ya está presente, que no hay nada que buscar fuera. ¿Cómo pueden coexistir ambas ideas? ¿Es una contradicción, o es una pista? Tal vez el texto no intenta ofrecer respuestas definitivas, sino provocar una reacción. Obligar al lector a detenerse, a releer, a preguntarse si el problema no está en las palabras, sino en la forma en que las interpretamos. Y entonces ocurre algo aún más inquietante. A pesar de haber sido escrito hace siglos, hay frases que suenan como si pertenecieran a una conversación actual. Como si hubieran atravesado el tiempo sin perder relevancia. Hablan de una verdad que no depende de templos.
de una realidad que no necesita intermediarios, de una experiencia que no puede ser delegada. Y eso resulta profundamente perturbador, porque muchas tradiciones religiosas se construyen precisamente sobre lo contrario: estructuras, normas, autoridades que interpretan lo divino por otros. Pero aquí, eso parece desaparecer. Uno de los temas que más se repite es la idea del reino. No como un lugar físico, no como un destino al que se llega después de la muerte, no como una promesa futura, sino como algo que ya está, algo presente, algo que, de alguna forma, nos rodea y al mismo tiempo nos atraviesa. Pero hay una condición inquietante: ese reino no es evidente, no se impone, no se revela de manera clara. Está ahí, pero pasa desapercibido, como si la mayoría de las personas estuviera mirando en la dirección equivocada. Y eso abre una pregunta difícil de ignorar: si está tan cerca, ¿por qué no lo vemos? ¿Es falta de conocimiento? ¿De percepción? ¿O hay algo más? Algunos dichos parecen sugerir que el problema no es la ausencia de lo divino, sino la incapacidad de reconocerlo. Como si la verdad no estuviera oculta, sino ignorada. Y entonces, el enfoque cambia por completo. Ya no se trata de encontrar algo nuevo. Se trata de ver lo que siempre ha estado ahí. Pero eso implica algo incómodo: la responsabilidad ya no está fuera. No depende de un guía. No depende de una institución. Depende de quien observa. Y eso transforma la experiencia espiritual en algo profundamente personal y, para muchos, inquietante. Porque elimina la distancia. Elimina la excusa. Elimina la idea de que alguien más tiene las respuestas. Otro grupo de dichos lleva esta idea aún más lejos. Sugieren que lo sagrado no está confinado a espacios especiales ni a momentos específicos. No está reservado para rituales ni ceremonias. Está en lo cotidiano, en lo que parece trivial, en lo que normalmente ignoramos, como si lo extraordinario no estuviera en lo lejano, sino en lo que hemos aprendido a no ver. Y entonces surge otra pregunta: si lo divino está en todas partes, ¿por qué hemos construido lugares específicos para encontrarlo? ¿Por qué necesitamos estructuras, normas, jerarquías? ¿Es una necesidad humana o una construcción posterior? Aquí es donde el texto deja de ser solo un conjunto de frases y se convierte en algo más incómodo. Porque no solo propone ideas distintas, las confronta con todo lo que vino después, con siglos de tradición, con sistemas completos de creencias, con formas establecidas de entender lo espiritual. Y al hacerlo, plantea una posibilidad que muchos prefieren evitar. ¿Y si el mensaje original era más simple y más radical de lo que imaginamos? ¿Y si, con el tiempo, se volvió más complejo para poder organizarlo, controlarlo, transmitirlo? No es una afirmación. Es una duda. Pero es una duda poderosa. Porque cambia el enfoque de la pregunta. Ya no se trata solo de qué dice el texto, sino de por qué no forma parte del relato oficial. Y ahí aparece otro elemento clave. Este texto no surgió repentinamente en el siglo XX. No fue creado en secreto poco antes de ser encontrado. Su historia es más antigua y más fragmentada. Mucho antes de que alguien desenterrara aquellos códices, ya existían indicios de su existencia. A finales del siglo XIX, en otra región de Egipto, un grupo de arqueólogos trabajaba entre restos de antiguas ciudades olvidadas. Entre miles de fragmentos de papiro, encontraron algo que no encajaba. Pequeños textos, frases aisladas, palabras atribuidas a Jesús que no aparecían en ninguno de los evangelios conocidos. No había contexto, no había explicación, solo fragmentos. Los investigadores los observaron, los analizaron y finalmente los guardaron. No porque no fueran importantes, sino porque no sabían dónde colocarlos. No encajaban en lo que ya se conocía. Y lo que no encaja, muchas veces se deja de lado. Así pasaron los años, décadas, incluso, hasta que, tras el hallazgo de los códices en Egipto y su posterior estudio, ocurrió algo que nadie esperaba. Esos fragmentos olvidados cobraron sentido. Las frases coincidían. Las palabras encajaban. Eran partes del mismo conjunto, como piezas de un rompecabezas que había estado incompleto durante décadas. De pronto, lo que antes era un misterio aislado se convirtió en evidencia de algo más grande. El texto no solo existía, había circulado, había sido copiado, había sobrevivido en diferentes formas. Y eso significaba algo crucial. Significaba que su origen era mucho más antiguo de lo que parecía a simple vista. Porque para que existieran versiones en distintos lugares, en distintos idiomas, el texto debía haber tenido tiempo para difundirse.
Tiempo para ser leído. Para ser transmitido. Para ser considerado importante. Y eso lleva a una posibilidad aún más inquietante. ¿Qué pasa si algunas de esas palabras no son reinterpretaciones tardías? ¿Qué pasa si no dependen de los evangelios tradicionales? ¿Qué pasa si provienen de una tradición paralela? Una tradición que no fue la que terminó imponiéndose. Una tradición que sobrevivió, pero en silencio. Si eso fuera cierto, entonces no estamos ante una simple variante. Estamos ante otra forma de entender el mensaje original. Otra voz. Otra perspectiva. Y eso cambia completamente la pregunta inicial. Porque ya no se trata solo de por qué este texto fue ocultado, sino de qué representaba, qué ofrecía, qué tenía de diferente, y, sobre todo, qué podría significar hoy, después de haber permanecido en silencio durante más de 1600 años. Algunos investigadores comenzaron a considerar que este texto podría provenir de una tradición independiente. No una copia, no una reinterpretación tardía, sino una línea distinta de transmisión. Otra forma de entender a Jesús. Otra voz. Y eso cambia todo. Porque la historia que conocemos hoy no es solo el resultado de lo que se escribió, sino también de lo que se decidió conservar. Y de lo que se decidió descartar. Siglos después de que estos textos circularan, líderes religiosos comenzaron a definir qué libros eran aceptables y cuáles no. No fue un proceso instantáneo. Fue lento, complejo, lleno de debates. Pero en algún momento, se trazó una línea. Y todo lo que quedaba fuera de esa línea, fue rechazado. Algunos textos desaparecieron. Otros fueron destruidos. Y algunos, como los que estaban en esa jarra, fueron escondidos. No para ser olvidados, sino para sobrevivir. Imagínalo por un momento. Un grupo de personas, conscientes de que sus escritos serían considerados peligrosos, decide enterrarlos en secreto. No saben si alguien los encontrará algún día. No saben si su esfuerzo tendrá sentido. Pero lo hacen de todos modos. ¿Por qué? ¿Qué vieron en esos textos que los llevó a protegerlos a cualquier costo? ¿Qué contenían que no podía ser permitido? El Evangelio de Tomás no da respuestas fáciles. De hecho, parece diseñado para incomodar. No ofrece un camino claro. No establece reglas. No construye una narrativa que guíe al lector. En cambio, plantea enigmas. Invita a la reflexión. Y, sobre todo, elimina intermediarios. Tal vez por eso fue considerado problemático. Porque un mensaje que no necesita intérpretes, es difícil de controlar. Con el paso del tiempo, los códices descubiertos en 1945 comenzaron a dispersarse. Algunos fueron vendidos. Otros confiscados. Algunos, incluso, se perdieron para siempre. Se dice que ciertas páginas fueron quemadas accidentalmente, utilizadas como combustible sin que nadie supiera su valor. ¿Cuánto se perdió en ese proceso? ¿Cuántas palabras desaparecieron antes de poder ser leídas? Es imposible saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que durante años, el acceso a estos textos fue limitado. Investigadores trabajaban con fragmentos, con fotografías incompletas, con traducciones provisionales. El debate creció incluso antes de que el material completo estuviera disponible. Y cuando finalmente lo estuvo, no hubo consenso. Algunos lo descartaron como una desviación tardía. Otros lo consideraron una pieza clave para entender los orígenes del cristianismo. Pero quizás la pregunta más importante no es si el texto es auténtico o no, sino por qué provoca tanta incomodidad. Porque al final, el Evangelio de Tomás no intenta convencerte. No te dice qué creer. No te da una historia que seguir. Te deja solo con las palabras. Y con lo que tú hagas con ellas. Tal vez por eso fue enterrado. No porque fuera falso, sino porque era demasiado abierto. Demasiado libre. Demasiado difícil de encajar en un sistema. Hoy, ese texto se conserva en un museo, detrás de un vidrio, lejos del lugar donde fue ocultado durante siglos. La mayoría de las personas nunca lo verá en persona. Y aún así, su existencia sigue generando preguntas. Porque cada vez que lo leemos, surge la misma duda. ¿Qué otras voces fueron silenciadas? ¿Qué otros textos no tuvieron la misma suerte? ¿Qué partes de la historia se perdieron antes de que alguien pudiera rescatarlas? La historia no es solo lo que se recuerda. También es lo que se olvida. Y a veces, lo más importante no es lo que está escrito en los libros, sino lo que nunca llegó a ellos. Quizá ese es el verdadero misterio. No el contenido del Evangelio, sino el silencio que lo rodeó durante tanto tiempo. Un silencio construido poco a poco, decisión tras decisión.
Un silencio que parecía definitivo. Hasta que alguien, sin saberlo, lo rompió con un simple golpe contra la tierra. Y ahora que esa grieta existe, la pregunta es inevitable. ¿Qué más sigue enterrado, esperando ser encontrado? Si quieres seguir explorando historias como esta, donde el pasado aún guarda secretos que desafían todo lo que creemos saber, este es solo el comienzo.